¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y estamos una vez más en una reseña de este libro que me deja un montón de opiniones, que me deja un montón de sentimientos ambivalentes. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a la reseña de Montefrío, un libro de Charles Fraser. La primera parte del libro les voy a platicar de qué va este libro. Bueno, es la historia de un Estados Unidos en la guerra civil, ¿no? Es una guerra civil que se sitúa en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX en los Estados Unidos, ¿no? En donde Inman, ¿no? Un personaje que es veterano de guerra, que es herido en guerra y que postrado en un hospital, se va viendo poco a poco lo que le va ocurriendo a este personaje, cómo llegó ahí y hacia dónde se dirige y qué pasado tiene, ¿no? Por otro lado tenemos la historia de Ada, una jovencita hija de un pastor un tanto diferente, un tanto polémico, pero pues es una mujer muy letrada, muy culta, ¿no? Normalmente ese era el papel de la mujer, ¿no? En esa época, no nada más en los Estados Unidos sino en el mundo, sino que era o al menos en el mundo occidental, ¿no? Que era un papel de una mujer o la mujer con dinero, vamos, con cierto estatus, pues era de saber de arte, saber de literatura, saber de música, saber de viajes, ¿no? Etcétera. Entonces esto era la mujer que representaba a Ada, ¿no? Esta historia está narrado, explicando un poco fuera de la historia en sí. Esta historia está escrita en forma de un narrador universal, un narrador que todo lo ve, que todo lo piensa, que todo lo escucha, ¿no? De esto va la historia. Y se trata de que el protagonista, o más bien los protagonistas o de los personajes que giran en torno a esta historia, es Inman y Ada, ¿sí? Cada uno tiene su historia, es decir, Inman va contando su historia, Ada se va contando la historia de Ada y se va contando la historia de Inman. Si es Ada, ¿verdad? Sí es Ada. Se va contando la historia de Ada y la historia de Inman, y esto es algo extraordinario, ¿no? Que se empieza como que son dos historias totalmente diferentes, aparentemente, y poco a poco se van entrelazando estas historias de Ada y de Inman hasta tener encuentros esporádicos donde Inman la busca casualmente en la parroquia o en el culto, no sé cómo llamarle. Inman hace todo lo posible para toparse con Ada, ¿no? Durante todo el desarrollo de la novela se va describiendo el entorno de Ada y el entorno de Inman, ¿no? Se va describiendo cómo el padre Monroe, creo que se llama, sí, Monroe, el padre de Ada, pues va envejeciendo y hasta el final se muere. Ada piensa que fue un producto normalmente también se creía en esa época que las mujeres a muy corta edad se tenían que casar, los hombres también a muy corta edad se tenían que casar, porque estaban en guerra, entonces era como que péscate lo que, a la mujer se le decía, péscate lo que puedas, ten un hijo, ten un fruto de él, y ya si regresa pues a toda madre, y si no, pues bueno, de perdida tienes un hijo, ¿no? Entonces era como que todo muy rápido, y las mujeres que se quedaban pues eran dedicadas a la soltería, no perpetua, ¿no? Eran mujeres que ya se quedaron ahí, y normalmente los hombres que se quedaban eran personas o muy pequeñas o muy viejas. En este caso las personas viejas se casaban con las jóvenes, estaban eternamente destinados, ¿no? A estar juntos y de una manera muy infeliz. Entonces la esposa de Monroe, o sea la mamá de Ada, era una persona joven y Monroe era una persona adulta ya. Entonces ella creyó en toda su vida que era fruto de este tipo de relaciones. Más que en esa época pues no estaban en guerra, pero aún así se tenía este pensamiento de todos modos. Entonces antes de morir, ¿no? Monroe, o sea el papá, le confiesa a Ada que no fue así, ¿no? Que empieza a explicarle que Monroe siempre estuvo luchando por su esposa, por su pretendiente, ¿no? Que siempre estuvo luchando, que siempre estuvo ahí, y que hubo un momento que Monroe
pues se autosuperó, porque Monroe no era una persona que tenía dinero. La esposa sí, o la pretendiente sí, y su familia sí tenían dinero, pero él no. Entonces habló con su papá, llegó a un acuerdo, ¿no? Y dijo el papá de su futura esposa, le dijo, ¿sabes qué? Tienen mi apoyo y tú simplemente pues conquístala, ¿no? Entonces con el paso del tiempo pues empieza a conquistarla y todo eso, pero no me acuerdo qué ocurre, pero ocurre un acontecimiento que hace que estos dos personajes se vean esporádicamente y mediante cartas, y que simplemente se separan, ¿no? Al momento de llegar, que Monroe llega otra vez a la casa, se dan cuenta de que hay un hombre a la casa de su futura esposa. Se da cuenta que hay un hombre, y se da cuenta que es su pretendiente y este hombre se abrazan y se besan de forma muy cariñosa, y se da cuenta que pues ya se había conseguido otra pareja, ¿no? Ya se había conseguido otro amor, y que no se había esperado, pues. Entonces lo que ocurre a continuación es que Monroe se regresa todo agüitado, pero aún con esa sensación de que algún día va a estar con ella. Pero pues esa sensación cae, porque resulta que esta persona, que era su pareja, que era francés, se regresan a Francia y ahí se quedan a vivir. Después se entera que es una persona infeliz la mujer, se divorcia, se separa y regresa a los Estados Unidos, y donde ya empieza a tener una nueva vida, donde Monroe vuelve a intentarlo, lo consigue y tienen una hija fruto de ese amor, ¿no? de esa consistencia por parte de los dos, por parte de Monroe, ¿no? Y bueno, esa es la historia de Ada, ¿no? La historia de Hitman pues es poco a poco se va adentrando una serie de problemas, ¿no? Se va entrando una serie de problemas donde pierdes sus papeles, ¿no? Porque cuando te dan de baja por herida, tenías unos papeles donde te evaluaban y te decían, no, pues este tipo ya no sirve para la guerra. Entonces lo que hacían a continuación es darte unos papeles, y si te pescaban por ahí, lo más probable es que te echaban como desertor. Entonces para tú argumentar que no eras desertor, pues enseñabas tus papeles y se acabó, ¿no? Pero los pierden en ciertas circunstancias, los va perdiendo, se mete con cazadores de este tipo de desertores, se mete con gitanos, se topa con una señora. Hay una historia muy interesante que en unas montañas muy lejanas se encuentra con una señora, ¿no? Con una señora que está en medio de un bosque donde no penetra la luz, donde es invierno, en donde hay niebla, ¿no? Entonces está la mujer muy, muy entretenida ahí haciendo no me acuerdo qué cosa, muy misteriosa, muy tétrica. Y pues bueno, para no hacérselas de larga, esta persona le invita a su hogar, ¿no? Y le empieza a curar las heridas y lo empieza a alimentar. Y bueno, de eso se trata la historia en sí, ¿no? Si no quieres saber los spoilers, pues simplemente pausa este video y ponte a leerlo, ponte a leer la historia, y luego regresas y ahora sí platicamos de nuevo de esta nueva historia que leí. ¿Ya? Bueno. Ahora, la historia de Monroe es muchísimo más interesante. La historia de Ada corre un poco más lento, ¿sí? La historia de Monroe es de tristeza, desdicha, hambre, desolación, muerte, decepciones, esperanzas, de gente malvada, de gente terrible, de gente con corazón, como la viejita que les acabo de mencionar, de gente que traiciona, ¿no? Que aparentemente es buena, y después los vende, los mata. Monroe lo intentaron matar como 2 o 3 veces, le dispararon. Monroe, hay una parte donde lo tiran pensando que está muerto, lo tiran en una fosa común, y Monroe pues renace, ¿no? Resucita y vuelve a seguir con la firme intención de ir o toparse con su amada Ada. Mientras Ada, pues al fallecer su papá, pues se encuentra con una granja totalmente sola, totalmente deshabitada, y se da cuenta que pues al ser una niña que estaba especializada en el arte,
pues simplemente no tenía forma de sustentar esta granja, entonces se venía abajo. Conoce a otra mujer y esta mujer le ayuda a levantar la granja, ¿no? Entonces es como que un poco más tedioso este asunto. Y bueno, no. Al final se salen de la granja, Ada y su compañera se salen de la granja y se adentran a un bosque frío en un invierno, y mientras Monroe también se está adentrando en un bosque frío en invierno, hasta que llegan a un punto donde se topan, ¿no? Donde Ada va a cazar a unos pavos reales que se encuentran por ahí, los va a cazar, y al momento de disparar, Monroe por otra parte escuchan los disparos, va hacia los disparos, y al momento de toparse, Ada se le apunta con su escopeta y le dice: Monroe, alto, tú eres fulanita tal. Le dice: sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Se decepciona Monroe porque pensaba que lo iba a recibir con los brazos abiertos, con un abrazo, con un beso, como durante 4 años él se había imaginado la escena, y al estar decepcionado se voltea y le dice: lo siento, me equivoqué. Entonces en eso Ada le dice: espera, porque al escucharlo realmente se da cuenta que es Monroe, y pues bueno, ahí empieza una pequeña historia, ¿no? Están en un... Ada invita a Monroe, ¿no?, a que se estuviera junto con su compañera y el papá de la compañera, que también tiene su propia historia muy muy interesante, ¿no? Pero les invito a leerlo porque si este video se alargaría demasiado por sí ya. Entonces Ada invita a Monroe evidentemente acepta, ocurren momentos maravillosos, el papá de esta mujer, de la ayudante, ¿no?, de Ada, se recupera, todos son felices y contentos, pero llega un momento en que es tanto la forma tan precaria de vivir, donde no hay comida, donde no hay medicamento, donde no hay nada, que deciden simplemente mudarse a otro lugar. Pero al no saber si la guerra civil había terminado o ya estaba a punto de terminar, o si se iba a prolongar innecesariamente en un tiempo tan estúpido, ¿no?, que en sí son las guerras. Entonces pues simplemente decidieron que se dividirían en 2 grupos, ¿no? Uno donde iba Ada y su ayudante, y en donde ellas iban a adelantar porque ellas en general no estaban siendo buscadas, y las personas que sí estaban siendo buscadas era precisamente Monroe, Inman y el papá de esta mujer, ¿no? Entonces se separan con ciertas horas de distancia, y llega un momento en donde Inman y este señor que le dice que no hay problema, ¿verdad? Pero en eso unos cazadores precisamente de aquellas personas que se salen de la guerra y huyen, pues los atrapan, ¿no? Pero resulta que esos cazadores ya se habían topado antes con el señor, y se sorprenden de que esta persona todavía siga viva, ¿no?, a pesar de que había recibido unos balazos, ¿no? Entonces, para no hacerse las tan larga, Inman, no sé por qué lo confundo tanto, Inman tira a este señor, y lo oculta pistola, y empieza a disparar y tumba a 2 personas, los caballos se alocan, pero todo esto en cuestión de segundos, ¿no? Entonces al final queda vivo solamente un soldado y este tipo, ¿no?, Inman. Y entre él, que le dice Inman: suelta el arma, no te va a pasar nada, te voy a dejar ir, y el otro que no le cree, un joven, una persona muy joven que no le cree. Al momento de acercarse, el chavo fue más rápido, ¿sí? El chavo fue más rápido, saca su pistola y le dispara a Inman. Durante todo este ajetreo de disparos y relinchos y todo eso, esta Ada regresa por su amado, ¿no? Al momento de llegar, pues ya todas las personas se habían ido, solamente quedan en ese lugar pues el papá de la amiga de Ada,
Eidman, ¿no? Pero Eidman ya está agonizando y con sus últimas palabras pues intenta despedirse de Ada, pero Ada le dice que se calme, que no hay problema y ya, ¿sí? Te dan a entender que Eidman murió. Después ocurre una escena, ¿no? Una escena donde dice años después, donde pues Ada, el papá de la amiga y 3 chiquillos pues se encuentran ya en una situación mejor, en la granja, etc. ¿No? De esto trata la historia, de esto trata Montefrío, una historia llamada una historia western de vaqueros de este estilo, ¿sí? De esto trata la historia, de lo entretenido de la historia. ¿Qué es lo entretenido? Bueno, lo entretenido de la historia es que la forma increíble de detallar el ambiente, ¿sí? Es decir, al ser una historia de la guerra civil allá por los 1800, ¿no? De los Estados Unidos, pues es evidente que tienes que detallar básicamente todo un mundo totalmente ajeno a ti, ¿no? Y el autor, ¿no? Charles lo hace de una forma increíble. Describe cada árbol, cada flor, cada tipo de semilla, cada tipo de ambiente, cada tipo de clima, cada tipo de sentimiento, cada tipo de vestimenta, que te hace adentrarte totalmente a ese mundo. Y es algo increíble, ¿no? Y la historia empieza a cobrar un sentido muy entretenido a mitad de la novela, hacia adelante, cuando ya las cosas se empiezan a sentir un poco más apuradas y cuando la historia es algo muy bonita en el momento de que ya se encuentran juntos los dos protagonistas y pues simplemente es una historia donde te entretiene, ¿no? Te entretiene, te asombra, porque yo no había leído una historia gringa de vaqueros o de este tipo de cosas, ¿no? Que resaltan la historia de los Estados Unidos, y pues simplemente entretiene y es algo muy padre porque ves ese mundo de aquellos. Lo malo de esta historia es que como ya lo mencioné, la historia está narrada de forma universal por parte de Ada, lo que le acontece a Ada y lo que acontece a Eidman. La parte de Eidman, la historia de Eidman, es muy entretenida de principio a fin, prácticamente no te aburre. En cambio Ada, la historia de Ada es de preocupación, de penuria, de qué voy a hacer, ¿no? Una chica burguesa que de repente no tiene nada y que tiene que y que tiene que sacar adelante esta granja, que no sé qué y no sé cuánto. Sin embargo, es una historia muy muy aburrida y más que entretenida. Es una historia donde se me figura que era mucha paja hasta el momento donde tenía el autor que necesariamente entrelazar las vidas de estos dos protagonistas. Eso es lo malo por una parte, y lo malo también que es algo ya muy muy personal, ¿no? Bueno, las opiniones aquí son muy personales, ¿no? Pero el otro punto malo es que es una historia aburrida, ¿no? O sea, la historia empieza a cobrar sentido y empieza a ser entretenida a mitad del libro, pero en sí, hasta que llegan a ese momento álgido donde ya todo está de la chingada y donde ya todo después baja y aparentemente todo es felicidad y luego muere Eidman, etc., empieza a haber una serie de aventuras que son aburridas, son realmente aburridas, y personalmente no me interesa nada relacionado con los Estados Unidos, porque no me llama para nada la atención esa cultura. Hay otras culturas que me gustan demasiado, por ejemplo la mía que es mexicana, la de Latinoamérica y la de Asia, la de India, todo, la de Europa en general, pero las de Estados Unidos como que no me interesa, ¿no? Entonces ver un poco la historia de Estados Unidos es como que a mí un poco de flojera, ¿no?
A lo mejor lo malo para mí te puede ser excelente para ti si te gusta todo este tipo de historias extrañas. Precisamente lo extraño de esta novela es que pues este tipo de historias normalmente lo veía en películas, y de hecho hay una película de Montefrío donde, estrenada en el 2003 con la actriz Nicole Kidman. ¿Sí, Nicole Kidman? Sí, Nicole Kidman es una de las caras famosas de esta película. Y yo no sabía, ¿no? Bueno, se estrenó en el 2003, ni idea que existía esta película, pero pues queda como un dato extraño, un dato curioso, cuya película vi el tiempo de duración dura 3 horas. Y pues bueno, yo creo que antes sí se tomaba el tiempo de contar una historia basada en un libro. Esta historia evidentemente es para aquella persona que le gusta saber de detalles, sí, que tenga paciencia, que le guste saber de detalles del ambiente y todo eso, pero sobre todo que le guste la historia de romance, aunque irónicamente es una historia de amor, pero hay poco amor. El amor se demuestra ya al final, el amor se demuestra durante toda la historia también, pero de forma muy subjetiva y muy leve, y esa forma es de perseverancia más que de amor, ¿no? Y de imaginación, de cómo Idman se planteaba cómo iba a ser la escena cuando se encontraba con Ada, etc. Entonces, si te gusta el romance, si te gustan los detalles de este libro, los detalles del ambiente, ¿sí? Más que nada del ambiente, me recordó mucho a un poeta estadounidense también que es Whitman, aquí le pongo el nombre exacto, donde relata en sus poemas pues, la esencia, la belleza de Estados Unidos. Que yo pienso que la belleza de Estados Unidos precisamente se encuentra en su vasta naturaleza, más que en sus ciudades. A mí no me llama la atención sus ciudades, sino que es algo maravilloso ver, pero la naturaleza que tiene Estados Unidos. Y este poeta y este autor reflejan evidentemente esto. Si te topas con esta historia de forma muy random, como a mí fue, ¿no? Entonces, pues simplemente se te va a hacer un poco aburrido. La recomiendo, esta historia la recomiendo. Híjole, sí está un poco difícil personalmente no recomiendo este libro. Si tienes otras cosas mejores que leer o que comprar, pues definitivamente comprar, ¿no? Si tú eres un lector que le gusta exactamente una forma, ¿no?, de lectura, por ejemplo las películas, los libros de terror, los libros de fantasía, de épica, el ensayo, la novela histórica, si te gusta eso, pues adéntrate, ¿no? Pero si eres como yo, que le gusta un poco de todo, ¿no? A mí me gusta leer a veces un poco de esto, un poco de aquello, y se me hace un poco son manías mías, ¿verdad? Pero se me hace un poco desesperante de leer 2 libros de un mismo género, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo una historia, una novela de histórica, y luego una novela de terror, y luego una novela histórica otra vez, y luego una novela de fantasía, así salteados para entretener más la vida, ¿no? Pero este libro lo compré hace como 4 años, y hasta ahorita apenas tuve la oportunidad, o me di la oportunidad de leerlo, y la compré cuando estaba en inicios de mi carrera, y la compré en el libro usado, ¿no? Y simplemente me llamó la atención la portada, me gustó la forma fría y tétrica que tiene la portada, que en realidad es así, ¿no? Al menos en la parte de Monroe, digo, de Idman. Y eso es lo que me llamó la atención de este libro. ¿La recomiendo? No la recomiendo. Y pues yo le pondría un 6. Un 6, y pensaría, si vemos como la calificación 6 y panza, ¿no? Como quien dice, o sea, pasa muy apenas, porque el libro es, insisto, entretenido en la parte de Inman, pero que tú digas que de poca madre te estás llevando con la historia, no. Pero sí es entretenida. En la parte de Ada, como ya mencioné, es aburridísima su historia.
Hay momentos muy tiernos, hay momentos muy destacados, pero en general es algo muy aburrido. Y la historia queda rescatada, al menos para mí, queda rescatada hacia la mitad, de la mitad hacia adelante. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya gustado la reseña. Si compartes esta opinión, te invito a que le des like, te invito a que comentes y platicar acá abajo y hacer debate con el mayor respeto posible, que compartas en tus redes sociales, en Facebook, Twitter, este video, y que te suscribas. En la parte de abajo voy a tener aunque tengo Twitter casi no lo uso, así que te invito a que más bien le des like a la página, que es Río Rubalcaba, lo puedes encontrar, insisto, acá abajo. Espero que te guste y nos vemos a la próxima. Un saludo, camarada, bye.